Buen día, yo soy Fernanda González y les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio y su renegociación. Bueno, en primer lugar está ¿qué es el TLC? El TLC es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en sus siglas del TLCAN. Es un acuerdo global que establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y más o menos 2000 páginas. A continuación, un video explicativo sobre qué es el TLC. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte representa cerca del 35% del Producto Interno Bruto Nacional en cuanto a exportaciones se refiere. Mucho se habla de él, pero ¿en qué consiste? ¿Por qué nos trae beneficios o no nos los trajo? México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, pero hay uno que es especialmente importante, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas. Fue firmado entre México, Canadá y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Se trata de un acuerdo que establece las reglas que rigen el comercio y las inversiones entre los tres países. Es, en síntesis, un proceso de apertura y ampliación del mercado norteamericano que facilita la circulación transfronteriza de bienes y servicios. Desde que entró en vigor se han eliminado gradualmente las restricciones al comercio y a la inversión, dando origen al establecimiento de un marco de estabilidad y confianza para las inversiones de largo plazo. Se busca brindar confianza y certidumbre a los productores, exportadores e importadores, además de garantizar que los beneficios del tratado no se extiendan a bienes importados de países no pertenecientes a la región. Esto es, al menos, lo que dicen los documentos oficiales. El tratado pretende generar un crecimiento económico sólido, la creación de puestos de trabajo y una mayor variedad de bienes de consumo a mejores precios. Brinda a las empresas de la región un mejor acceso a los materiales, las tecnologías, los capitales de inversión y los talentos disponibles en toda la región. Las ayuda a preparar el terreno para el crecimiento de sus ventas, promover nuevas asociaciones y oportunidades de negocios. Las mercancías de las empresas que forman parte del tratado reciben un trato arancelario preferencial. El 1 de enero del 2008 se eliminaron los últimos aranceles para productos que cumplen las reglas. Es cierto, el tratado eliminó muchas de las barreras comerciales que existían en la relación trilateral y aumentó la competitividad de los tres países en el mercado global, lo que convierte a América del Norte en la mayor área de libre comercio del mundo. Pero tal vez, como ya muchos lo han señalado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe actualizarse, pues la distribución de los beneficios no ha sido precisamente equitativa entre las tres naciones. Para Imagen, Diego Guerrero. Y sin duda uno de los lugares en donde más se puede medir el pulso de los beneficios o no del Tratado de Libre Comercio es en la frontera. Es por ello que me estoy enlazando con mi compañero Jorge Nieto hasta Tijuana. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días. Te saludo desde la ciudad de Tijuana en esta ocasión para hablar un poco acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el llamado TLALCAN, que desde 1994 que fue puesto en marcha, las expectativas que se tenían al parecer no se han cumplido. Y es que desde 1994, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, se esperaba ampliamente que fuera la clave para que México se uniera finalmente a las economías líderes del siglo XXI. Pero según un análisis hecho por el investigador del Colegio de la Frontera Norte, el doctor Alejandro Díaz Bustamante, el TLC no ha dejado todos los beneficios que se esperarían para Baja California. El académico mencionó que si bien las exportaciones se incrementaron, nunca ha sido en el nivel deseado y hay muchos indicadores que no se vieron afectados favorablemente. En la actualidad, la percepción general es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no dio los beneficios que se esperaba y ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez quedaron solamente como ensambladoras por el bajo costo de mano de obra para las grandes compañías, pero no se ha elevado el nivel de vida de los residentes en estas zonas. Paco, en términos generales, esta es parte de la percepción que se tiene en las ciudades fronterizas como Tijuana acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con esta información, regresamos al estudio contigo. Gracias, Jorge, te lo agradezco mucho por su... La negociación del TLCAN. El TLCAN sustituyó el Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos,
que fue firmado en 1988. En 1991 iniciaron las negociaciones del Telecan, que fue suscrito por Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, y este entró en vigor el 1 de enero de 1994. ¿Quién lo administra? El Telecan es administrado por el secretario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establecido de conformidad en el artículo 2002 del tratado. El secretariado se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el tratado para resolver las controversias comerciales entre las industrias nacionales o los gobiernos de los países partes de una forma oportuna e imparcial. Los principales objetivos son conceder a los firmantes el estatus de nación más favorecida, es decir, que estos países cuentan con las mejores condiciones de comercio entre ellos, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios, promover condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión, proporcionar protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, así como establecer procedimientos para la resolución de disputas comerciales e implantar un marco para una mayor cooperación trilateral, regional y multilateral para ampliar los beneficios del acuerdo que está. Aquí en comercio, entre 1993 y el 2015, el comercio entre los tres países se cuadruplicó al pasar de los 297.000 millones de dólares a 1.14 billones de dólares, lo que impulsó la economía de los tres países y redujo los precios para los consumidores. Por ejemplo, gracias a este efecto, Walmart pasó a millones de mexicanos que ahora pueden comprar los productos que antes solo eran reservados para la clase media. En exportaciones, las exportaciones mexicanas en 1993, un año antes de la entrada del vigor del Telecan, representaban un 12.14% del Producto Interno Bruto de México, mientras que en el 2015 esta proporción alcanzó más del 35% del PIB mexicano, es decir que poco más de un tercio del PIB nacional proviene de la venta de productos a otros países. Esto es muy relevante si se considera, por ejemplo, que México es el principal exportador de vehículos a Estados Unidos y que para el 2021 se estima que un cuarto de todos los automóviles en aquel país provendrán de aquí de México, de acuerdo con información que da el Banco Mundial. En importaciones, las importaciones representaban 13.82% del Producto Interno Bruto Nacional en 1993, que para el 2015 estas aumentaron hasta alcanzar más del 37% del Producto Interno Bruto de México, lo que implica que el país gasta más de un tercio del PIB para comprar productos del exterior. En este sentido, durante más de 20 años que tiene activo el Telecan en operación, se ha mantenido un déficit de alrededor de 2% entre los bienes y servicios que salen del territorio mexicano y de los que entran. En cuestión de inversión, mientras que antes de la firma del Telecan, la inversión extranjera directa que realizó nuestro país registró un déficit de más de 100.000 millones de dólares, es decir que las empresas y los profesionistas mexicanos prácticamente no salían de las fronteras, y después de la firma del Telecan, la inversión extranjera directa que salió de México alcanzó en el 2012 un punto máximo de más de 22.000 millones de dólares y el año pasado llegó a más de 12.000 millones de dólares, según información que da el Banco Mundial. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituye al Telecan. Este entró en vigor el 1 de julio del 2020. Estas negociaciones permitieron retener a los elementos clave de esta relación comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI, puesto que el Telecan entró en vigor en 1994, este entró en vigor en el 2020, que da varias diferencias entre cada uno, pero la principal diferencia entre estos dos es el número de capítulos con los que cuenta cada trato. A continuación, un video hablando más a fondo sobre el TEMEC. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte o Telecan gobernó el comercio en la región por 26 años. Ahora da paso al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TEMEC. En resumen, este nuevo acuerdo fue una actualización del Telecan. Sin embargo, se incluyeron nuevos capítulos en materia laboral, ambiental, energética, entre otros.
Y todo muy bien, pero entonces con el tratado, ¿México gana o pierde? Esta es la opinión de algunos expertos consultados por Expansión. El TEMEC es un poco menos favorable para México de lo que era el TLCAN, pero los especialistas coinciden en que es mejor a no tener ningún acuerdo regional. Según Enrique Cárdenas, director de Puebla contra la corrupción, en un principio el tratado nos quedará un poco grande, porque el volumen de intercambio comercial disminuirá, por 4 razones principales: la caída del ingreso, la baja en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, en el PIB mundial y desde luego en el mexicano. Primero, habrá una reducción en el nivel de exportación de los 3 países, y se reducirá el superávit de México con Estados Unidos. Los expertos coinciden en que el tratado no es la salvación económica para México. Es un tratado comercial y no un convenio de desarrollo integral de un país. Es decir, el acuerdo impulsará el comercio y con ello algunas industrias en los 3 países. Sin embargo, el desarrollo económico depende de la administración de cada nación. Según Carlos Quijano, profesor de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, los beneficios del tratado tardarán en llegar para México de 5 a 7 años. La oportunidad de desarrollo está en el sentido de aprovechar las reglas de origen para sustituir la proveeduría proveniente de Asia, sobre todo en acero, aluminio y componentes electrónicos, y en menor medida de Brasil y Europa para sustituirlos por componentes producidos en México. México tendrá que desarrollar cadenas productivas en su territorio para generar más empresas y más empleos en el mediano plazo, una tarea difícil en el contexto económico que ha dejado la pandemia. Sin embargo, las cadenas darán la oportunidad de atraer a las empresas que quieran cumplir con las reglas de origen y se instalen en la región. Las 2 industrias más beneficiadas. México y Canadá lograron un acuerdo equilibrado y más integral, sobre todo en el capítulo automotriz y agrícola, que tenía una visión proteccionista de Estados Unidos. El sector agrícola. Según el Consejo Nacional Agropecuario, los productos más beneficiados serán el tequila, la cerveza, los frutos rojos, el tomate, los chiles, las berenjenas, las calabazas, las papayas y los mangos. Sin embargo, está abierta la posibilidad de implementar aranceles estacionarios a los productos agrícolas por parte de Estados Unidos. Sector automotriz. El TEMEC requiere un 75% de contenido hecho en América del Norte para los vehículos ligeros. El TLCAN pedía solamente el 62.5% y del 60 al 70% para las unidades pesadas. El 70% del acero y el aluminio para la industria automotriz debe ser fundido y vaciado de Norteamérica. Inspectores. No habrá inspectores laborales de Estados Unidos en México. Solo se contempla a los agregados diplomáticos laborales como un mecanismo de monitoreo. Castigo. Si alguna empresa incurre en múltiples violaciones laborales, se permitirá la aplicación de aranceles y el bloqueo de exportaciones. ¿Cuándo acabará? El tratado tendrá una revisión cada 6 años a partir de su entrada en vigor. Cuando llegue el momento, los socios deberán manifestar su intención de extender la vigencia del acuerdo. Beneficios laborales. El tratado implementa el término de democracia sindical y se eliminarán los contratos de protección en México, los cuales aún sirven a las empresas para evitar que sus trabajadores formen sindicatos o se vayan a huelga. A diferencia del TLCAN, el TEMEC contará con un capítulo donde Estados Unidos y Canadá reconocen la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos energéticos. Finalmente, se prohíbe el trabajo infantil y forzado y se elimina la protección por 10 años a las biomedicinas. Y ya para concluir, lo que busca principalmente el TEMEC es promover el crecimiento del comercio digital y fortalecer la protección de datos de los consumidores, un mayor acceso a los servicios financieros y más oportunidades para las instituciones financieras mexicanas en los mercados de la región. Adapta el acuerdo a la evolución del sector de telecomunicaciones, optimizando las condiciones de infraestructura y de libre mercado necesarias para incentivar su desarrollo futuro. Asimismo, incorpora mecanismos de diálogo y colaboración para promover la participación de las pymes en el comercio regional. Muchas gracias por su atención.